Bueno, muchas gracias por estar en una nueva reunión de Ciencia, Tecnología y Sociedad. Esta noche tenemos el grato honor de contar con la presencia de la bióloga y física médica Berta García, que es responsable del equipo de radioterapia del Centro Aliada, un centro que se dedica a la terapia del cáncer, básicamente. Ella nos va a dar una charla hoy día, cuyo título es Dosimetría en técnicas modernas de radioterapia, que tiene que ver básicamente con esta intersección de la física y la biología, y de repente también un poco la química y las matemáticas, porque para hacer cálculos a veces se requiere pues las matemáticas. Tenemos que los dejo con ustedes, la dejo con ustedes, y un aplauso para... Ella es egresada de la maestría en física médica que realiza el Instituto Peruano de Energía Nuclear y la Universidad Nacional de Ingeniería, y espero que ustedes sean también los próximos alumnos de esta maestría. Muy bien. Gracias, doctor. No sé si me escuchan hasta el fondo. ¿Está bien? ¿O usaba el micrófono? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? ¿Micrófono? ¿Ahora? Ahora sí me escuchan, ya, ok. Bueno, mi nombre es Berta García, yo soy bióloga y he hecho la especialidad de física médica aquí en la UNI hace 13 años. Estoy aquí para hablar sobre dosimetría en técnicas modernas de radioterapia, ¿no? Veo que acá hay muchos alumnos de diferentes carreras, físicos, químicos, matemáticos. En verdad, hoy en día las carreras tienden a globalizarse, en unirse. Una de ellas es la física médica. La física médica no es la unión de la medicina y la física, sino es la aplicación de la física a la medicina, ¿no? Esa es la rama de lo que nosotros hemos estudiado en un posgrado. ¿Por qué es importante nosotros estudiar, ¿no?, cuando utilizamos radiaciones? Más aún si estas radiaciones le vamos a impartir en un paciente. ¿Por qué? Porque la radiación es una energía que nosotros no la vemos, no la sentimos y no la olemos. O sea, hasta a nuestros 5 sentidos es imperceptible la radiación. Pero sin embargo, cuando ustedes escuchan radiaciones, inmediatamente viene a su mente Chernobyl, la bomba de Hiroshima, cosas negativas. Pero eso no es así. Si nosotros usamos esta radiación ionizante de una manera mesurada, de una manera medible, entonces más bien esa radiación va a ser un beneficio para el ser humano. ¿Cómo? Por ejemplo, usando los rayos X. Tenemos una imagen con baja radiación, con baja dosis, y el paciente tiene un resultado inmediato. O de repente medicina nuclear para hacer un diagnóstico fisiológico en qué parte del cuerpo tiene algún tipo de enfermedad el paciente. En radioterapia también usamos la radiación, pero es para tratar una enfermedad, que en este caso es el cáncer, ¿no? Entonces nosotros usamos dosis de radiaciones altas. Por ejemplo, cuando usamos un rayos X, estamos hablando de kiloelectronvoltios, 40 keV, 120 keV. Pero cuando usamos radioterapia, estamos hablando de 6 millones de electronvoltios, 18 millones de electronvoltios. Entonces la energía es mayor. Entonces, ¿por qué nosotros debemos usar la dosimetría? ¿Por qué es importante nosotros hacer dosimetría cuando trabajamos con radiaciones, cuando se imparte en el paciente? Primero, si nosotros vamos a internet, que encontramos dosimetría, nos va a decir, ¿no?, que es un cálculo de la dosis interna y externa de la radiación ionizante. En verdad es eso, lo que nosotros es medir, calcular, mesurar, ¿no?, la cantidad de radiación que puede emitir estos equipos. Cuando trabajamos en radioterapia estamos trabajando con un acelerador lineal. ¿No? Ustedes, de repente alguno de ustedes ha tenido un amigo o un familiar con cáncer y les han dicho, ¿no?, se va a tratar con radioterapia. Entonces la radioterapia no es que te va a tumbar el cabello, lo que te hace eso es la quimioterapia, porque la quimioterapia, así como elimina las células tumorales que están creciendo, están en constante proliferación, también elimina las células sanas que están en constante proliferación, y una de ellas es el cabello. El cabello está en constante crecimiento, entonces también las elimina. Por eso la quimioterapia sí te tumba el cabello, pero en la radioterapia no, salvo que el campo de tratamiento sea en esa parte. Si esta parte es la que estoy irradiando, obviamente esta es la parte que se va a depilar, pero el paciente no se va a quedar así por siempre, sino que después de un tiempo él va a recuperar su cabello, ¿no? Entonces, por lo tanto, la radioterapia es menos nociva, por decirlo así, desde ese punto de vista frente a la quimioterapia.
Ahora, la dosimetría, ¿a dónde la realizamos? ¿Solamente el equipo para que funcione bien y nosotros estar seguros de que la radiación que impartimos al paciente es la exacta? No, también la dosimetría la hacemos para nosotros, porque nosotros trabajamos todos los días con radiaciones. Imagínense si yo trabajo más de 13 años con radiaciones, imagínense cuánta radiación yo he podido absorber, ¿no? Y yo que he podido de repente desarrollar pues leucemia o una enfermedad o cáncer inducido por radiaciones. Entonces, la dosimetría se realiza para el trabajador, que se llama ocupacionalmente expuesto, trabajador ocupacionalmente expuesto cuando trabajamos con radiaciones, y para el paciente. Para el paciente se hace la dosimetría, ¿por qué? Porque los cálculos que yo hago o que hacemos en grupo de física médica tienen que ser tan exactos como se imparte en la máquina. Si el médico, por decir, dice, este paciente se va a tratar con 2 grays diarios, ¿no? Hasta llegar a 60 grays, entonces mi función del físico médico es impartir esa energía de 2 grays diariamente en forma exacta y precisa a la profundidad que él me indique, ¿no? Pero también yo tengo que hacer mi dosimetría, mis mediciones para yo no irradiarme. Por ejemplo, si esto es el búnker se llama el recinto donde está el acelerador lineal, entonces cuando irradia este equipo no debe salir irradiación hacia afuera, porque afuera ¿quién va a estar? Voy a estar yo, van a estar los tecnólogos médicos, va a estar el médico, van a estar los mismos pacientes con sus familiares que están esperando otro turno, etc. Entonces la radiación solamente debe recibir el paciente, ¿no? Entonces la dosimetría se hace para el equipo y para nosotros, el personal ocupacionalmente expuesto. Pero nosotros, no es que nosotros podamos medir, lo dije desde un principio, nosotros no vemos la radiación. Entonces, el personal ocupacionalmente expuesto, que es todo lo personal que trabajamos con radiación, usamos un dosímetro personal, que se usa a la altura del pecho. Entonces, este dosímetro personal no nos protege de la radiación, pero sí mensualmente nos da una lectura de dosis que hemos podido absorber durante el trabajo. Según las normas de aquí en Perú, nosotros no debemos excederlos de 20 milisievert al año. Si nosotros excedemos de 20 milisievert al año, entonces tenemos que reportar eso al órgano regulador del Perú, que es la OTAN, y ver qué cosa hemos hecho mal o algo se nos ha pasado por haber recibido una sobreirradiación. Y ustedes dirán, pero entonces si yo este año recibí 50 milisievert porque hubo un incidente en el trabajo, ya no voy a poder trabajar. ¿Qué te dice? Que en 5 años la sumatoria de todas tus lecturas no debe exceder de 100. ¿No? Entonces, trabajando bien, nosotros no excedemos de 2 milisievert al año, ¿no? Es casi la 10ª parte de lo que hemos debido de absorber. Muchas veces esta lectura que tenemos es leído como fondo natural. Ustedes saben que también la radiación no solamente es artificial, sino también hay en el suelo, en el aire, etcétera, ¿no? Entonces, esa dosimetría es la dosimetría personal, la que se le da al personal ocupacionalmente expuesto. Tenemos los monitores de área, por decir, ¿no? Si hay, por ejemplo, nosotros sospechamos de que hay una fuga, de repente hay un terremoto muy fuerte y puede haber rajaduras en la pared, entonces yo tengo que asesorarme que después de ver este evento, que no haya fuga a través del búnker. Entonces yo uso este monitor de área, lo prendo y voy midiendo mis valores, ¿no? Para que no haya fuga durante el tratamiento para el demás personal. ¿Por qué es importante o cómo es que evolucionó esta dosimetría? No es que ahora usamos equipos de cámara de ionización, de diodos incluso, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando se descubrió las radiaciones, si bien tenía un beneficio para el ser humano, pero no lo usaban en forma mesurada. Muchas veces cuando tomaban sustancias radiactivas porque pensaban que eran vigorizantes, otros pensaban que era para fines cosméticos, ¿no? Entonces, pero después poco a poco, según los trabajos que ya se comenzaban a realizar, vieron que la radiación tendía a resecar el tumor. Eso es lo que hace la radiación. La radiación no te elimina el tumor, lo reseca, ¿no? Lo disminuye el volumen, eso es lo que hace. Entonces, por ejemplo, en ese tiempo, cuando recién se descubría el tratamiento de las radiaciones para este tipo de enfermedades como el cáncer, si bien, por ejemplo, ustedes ven aquí en la figurita, no aplicaba ningún tema de protección radiológica. Por ejemplo, esta señora está agarrando su fuente radioactiva, se la está colocando donde tenía la enfermedad. Entonces, la radiación que puede emitir esta fuente también le va a llegar a ella. Pero el tema es que ellos están en un tiempo, el tiempo que el médico prescribía que tenía que estar con la mano sujeta y la fuente. Pero el problema era ella, que estaba todo el día con todos ellos ahí, ¿no? Entonces, de ahí surgió el tema de protección radiológica, porque vieron estos estragos no en los pacientes, sino en el personal ocupacionalmente expuesto, o sea, nosotros, ¿no? Vieron estos efectos de las radiaciones
No, el tema de la radiación no es cuando uno se quema con radiación, no es cuando uno se quema con el agua caliente. Uno se quema con el agua caliente, inmediatamente ve la reacción. Cuando uno se quema con radiación, uno no ve el efecto, no, inmediatamente, lo ve después de horas. Entonces uno puede recibir muchas dosis y dice, no, pero no me pasó nada. Pero ok, después de 24 horas comienza a salir la mácula, ¿no? Una cosa así como una pollita, se pone rojito, ¿no? Y después ya comienza a arder, después comienza a reventar, hasta que comienza la radionecrosis. Y esto ya es en días. Ese es el problema de la radiación, que no tiene un efecto inmediato. Entonces, por eso se comenzó a usar el término de protección radiológica, ¿no? Ya se comenzó a usar el término de dosimetría, de hacer medible la radiación para que no sea dañina, al contrario, sino que tenga un beneficio el paciente. Antiguamente, para tratar las dos enfermedades, ¿no?, se usaba directamente la fuente al paciente. Entonces, si la enfermedad era, por ejemplo, a nivel del pómulo, le acercaban la fuente hacia el pómulo del paciente. No había cálculo de dosis, habían temas de protección radiológica, pero eran muy escuetos, etcétera, ¿no? Entonces, con el tiempo, fueron desarrollando equipos en la cual la fuente estaba dentro de una cápsula y ya era teledirigida hacia el lugar donde quería el paciente o donde estaba la enfermedad del paciente, ¿no? Entonces el médico lo que hacía, si el tumor era acá, entonces trataba de poner el campo de radiación acá para que le irradie al paciente, ¿no? Luego salieron equipos más sofisticados, ya la era digital. Entonces este equipo que se tiene acá ya tiene, por ejemplo, ¿no?, ya es isocéntrico, se mueve los 360 grados, ¿no?, y tiene otros accesorios como los podemos ver acá, otra consola de tratamiento. Entonces, este equipo, por ejemplo, tiene integrado un rayos X y un equipo de tomografía. Y ustedes se preguntarán por qué. Por ejemplo, si un paciente tiene un cáncer de próstata, todos los días lo vamos a poner en la máquina en el mismo lugar para irradiar, obviamente, la próstata. Pero ¿ustedes creen que todos los días el paciente tendrá el mismo posicionamiento? A ver, ¿ustedes qué piensan? No, ¿no es cierto? Entonces, pero la próstata yo no la puedo ver porque está dentro del paciente. Yo solamente veo afuera la piel y reparos óseos, ¿no? Pero puedo tocar la cadera, qué sé yo, pero no puedo ver la próstata. Entonces, estos equipos, ¿qué hacen? Me permiten tomar una placa de TAC en 4D y ver, ¿no?, en dónde está el volumen tumoral y fusionarlo con el del primer día y llevar al paciente a la misma posición del primer día. Por lo tanto, entonces mi dosis va a ser muy certera en el volumen tumoral y va a ser muy poquita en los órganos sanos, como el recto y la vejiga que están cerca de la próstata. Entonces, estos equipos, ¿qué han hecho? Han hecho que el médico y la radioterapia aumente en dosis, ¿no?, resecando totalmente el volumen tumoral, pero a la vez los órganos sanos protegidos. Entonces, por lo tanto, el efecto colateral hoy en día de un paciente con radioterapia es mucho menor y el tumor es mayor resecado, ¿no? Por ejemplo, este es un tratamiento convencional, ¿no?, de técnica 2D. Entonces se toma una placa de rayos X, por ejemplo, este era un cáncer de cervix, el médico decía, bueno, este es el campo de tratamiento, abarca los ganglios, ¿no?, y esta parte aquí hay que protegerla. Entonces se hacía un molde o de repente directamente en el campo se protegía al paciente, ¿no? Pero yo no veía la extensión del volumen tumoral, solamente era algo anatómico, porque sabía el médico que en esta parte estaba la cervix y por acá estaban los ganglios del paciente, ¿no? Luego se hacía la distribución de dosis. Pues estas curvas que ustedes ven, como les dije, la radiación yo no la puedo ver. Entonces estas curvas se llaman curvas de isodosis. ¿Qué son las curvas de isodosis? Es el mapa de esa radiación. Cuando la radiación interactúa con este tejido que es el paciente, no va a interaccionar con hueso, con músculo, con grasa, etc. Entonces no es que la radiación en profundidad va a decaer, ¿no? Entonces nosotros una manera de mapearlo, de dibujarlo, de graficar la radiación cuando interactúa dentro del paciente es mediante estas curvas que se llaman curvas de isodosis. Entonces estas curvas de isodosis me dicen el 100%, entonces quiere decir que si yo le estoy dando 2 grays, esta área de acá es 2 grays. Si yo le estoy dando, por ejemplo, 2 grays y este es el área del 75% de los 2 grays que le estoy dando. Y así sucesivamente, ¿no? Es una manera de ver, ¿no?, cuánta dosis le está llegando al tejido. Antes se fabricaban unos moldes que se llaman los moldes de Robben. Se fabricaba 4 o 5 moldes para cada paciente, ¿no?, para proteger los órganos sanos. Entonces ustedes dirán, pero está muy bien porque yo estoy protegiendo a los pacientes, ¿no?, al órgano sano, pero también había mucha incertidumbre, porque ¿qué pasa si yo este molde lo ponía invertido?
protegía el tumor y de repente estaba irradiando el tejido sano, ¿no? Estos son los equipos dosimétricos que usamos para hacer los controles. Esta es una cámara plano paralela, que es para medir electrones. Esta es una cámara cilíndrica, que es para medir modos fotones, ¿no? Y estos equipos los usamos para mesurar, ¿no?, la radiación que se imparte al paciente. Esta es una microcámara pinpoint, ¿no?, que es para campos pequeños, ¿no? En radioterapia podemos tratar con pacientes de campos de 1 por 1 centímetro, que se llama radiocirugía, o campos tan grandes como es de 40 por 40, ¿no?, para campos con volumen tumoral incluyendo ganglios, ¿no? Lamentablemente en nuestra realidad en Perú no tenemos cáncer muy pequeño. Cuando el paciente va ya a tratarse de radioterapia, con radioterapia ya el cáncer tiene un promedio de 20 a 15 centímetros de tratamiento, ¿no?, de campo de tratamiento. Este es un electrómetro que te lee, ¿no?, lee la carga que colectó la cámara de ionización. Esta es una cuba antigua, las que antes usaban, que eran formas mecánicas. Ahora al final vamos a ver las cubas que ya se usan ahora, ¿no? Y también aparecieron nuevas unidades. No solamente existe el acelerador lineal de electrones, sino también tenemos el CyberKnife, que es como un robot prácticamente, es isocéntrico y esto se mueve a cualquier grado y ángulo hacia el paciente. Yo ya no voy a trabajar con un isocentro de tratamiento, voy a trabajar con 5 o 7 isocentros de tratamiento, ¿no? Tenemos el tomoterapia, que te permite tratar campos de cuerpo entero del paciente. Hay pacientes, por ejemplo, que tienen problemas de médula, que se llama méduloblastoma, entonces hay que irradiar al paciente desde el cerebro hasta el coxis. Entonces, este tipo de equipo te permite hacer este tipo de tratamiento, ¿no?, sin dañar el órgano de riego. Si irradiamos toda la columna, imagínense, está el hígado, el riñón, el estómago, etcétera, ¿no? Pero este equipo te permite proteger todo eso, ¿no? Tenemos el Gamma Knife y tenemos la protonterapia, que todavía para nuestra realidad está lejos todavía, ¿no? Estos son los moldes de Cerrovén que les digo, se hace para cada campo y se coloca aquí, ¿no?, a la hora que sale la de radiación. Este es el acelerador lineal, esta es la mesa donde se deposita el paciente. Entonces el paciente lo que hace es sentarse o echarse aquí, y nosotros movemos el equipo hacia el paciente, en la zona donde está el volumen tumoral. Ya para eso se hizo los cálculos de planificación y todo. Entonces, si nosotros no tenemos multiláminas, usamos el Cerrovén. Imagínense si este Cerrovén tiene esta forma, yo lo pongo así, pero imagínense si yo lo pongo invertido, ¿no? Y ahí es responsabilidad del tecnólogo, porque el tecnólogo es el que imparte la dosis diariamente, ¿no? Los físicos médicos somos los que calculamos la dosis para ello, ¿no? Este es otro tipo de molde de Cerrovén que se hace, ¿no? Es una placa verificadora con el molde de Cerrovén. Pero hoy en día ya los equipos ya vienen con su Cerrovén, vamos a decirlo por ahora sí, incluido, que se llaman las multiláminas. O sea, el Cerrovén ya no existe, ahora existen las multiláminas. Ustedes ven acá, cada carrito es una lámina. Entonces, nosotros electrónicamente, digitalmente, enviamos la información desde la consola de tratamiento para que estas multiláminas se muevan a la forma del volumen tumoral. Entonces, mi probabilidad de error en el tratamiento del paciente va a ser mucho, mucho menor. Es más, ya no va a haber incertidumbre de que el molde o el Cerrovén está invertido o está mal colocado, ¿no? Desde el punto de vista de mi penumbra, de mi radiación, va a ser mejor. No va a tener penumbras anchas, no va a tener dosis de dispersión grandes, va a tener dosis de dispersión pequeñas, ¿no? Entonces, este multiláminas, que cuanto más multiláminas tenga, puede tener 120 pares, 180 pares o 60 pares, esto va a ser más grande. Si es más grande, por lo tanto mi conformación también va a ser más fea, ¿no? No va a ser tan exacta. Este multiláminas es parte del equipo y está ubicado acá en el cabezal, ¿no? Este es el cabezal, ¿no? Estas son las mandíbulas y parte de unas mandíbulas es la multilámina, que se va a mover de acuerdo a como yo le diga, por campo de tratamiento, y van a adoptar la forma del volumen tumoral. Pero ahí no solamente queda la cosa, porque hoy en día me permite yo mover las multiláminas, modular la tasa de dosis y a la vez girar el haz de tratamiento. Entonces, obviamente ahí está esculpiendo la radiación. Este, por ejemplo, es un corte transversal, ¿no?, de un cáncer de pulmón. Entonces, lo que se quiere irradiar es esto, pero nosotros le damos un margen adicional, porque consideramos que aquí, por ejemplo, hay movimiento respiratorio, hay movimiento cardíaco del paciente, entonces el tumor no va a estar fijo, va a estar en movimiento porque el paciente está respirando, ¿no? Entonces también hay otra técnica que se llama el IGRT. ¿Qué es lo que hace el IGRT?
le tomamos la tag al paciente y el paciente va a comenzar a respirar. Entonces, el IGRT te va a tomar la memoria del modo de respirar de ese paciente, de la frecuencia de respiración de ese paciente. Cuando llega a máquina, se deposita al paciente en la máquina y lo que va a hacer la máquina es solamente disparar cuando el tumor está dentro de la frecuencia. Si el paciente comienza a respirar más y está fuera, ya la máquina no va a disparar, deja de disparar. Pero si nuevamente el paciente comienza a recuperar su respiración normal, porque va a estar vendiendo este movimiento. Lo rojo es lo irradiado. Entonces, por más que el paciente se mueva, siempre va a estar irradiándose el volumen tumoral. No, pero a veces el paciente está nervioso y su respiración comienza a ser así. Entonces, la máquina no me va a disparar ahí. ¿No? Entonces, se llama técnica IGRT, que es lo que también estamos usando hoy día para hacer tratamiento de cáncer de pulmón. Obviamente, también hay que hacer su control dosimétrico, ¿no? Hay que contar con los fantomas y las películas dosimétricas ideales para hacer este tipo de dosimetría. Esta es la diferencia que hay en hacer una radioterapia convencional con 4 campos. Esto de acá es la curva de isodosis, que ya saben ustedes qué son las curvas de isodosis. ¿Se acuerdan que les dije que era la curva de isodosis? ¿Qué era? Era un dibujito de colores. Cuantificaba la cantidad de radiación, ¿no es cierto? Era la curva de isodosis. Entonces, esta curva de isodosis de repente es la curva prescrita. Pero esta es con una técnica de 4D de campos fijos. Si yo hago una técnica con los multiláminas que les enseñé y paralelamente estas multiláminas van modulando la dosis, se llama técnica de intensidad modulada, que es el IMRT que ya se está usando aquí en el Perú. Entonces, ¿qué hace este IMRT? Mire, cómo me esculpe la forma de la isodosis. Y acá está la vejiga y acá está el recto. Mire lo que yo protejo, el recto y la vejiga, y solamente estoy irradiando el volumen tumoral. Es lo mismo, es el mismo caso, pero con 2 técnicas de tratamiento diferentes. ¿Ustedes cuál elegirían? Obviamente esta, ¿no? ¿Por qué? Porque los órganos de riesgo, recto y vejiga, se están protegiendo. Entonces, lo que hace hoy en día la radioterapia con estos equipos digitales es esculpir la radiación a la forma del volumen tumoral que yo deseo. Obviamente, si yo hago IMRT, el médico va a subir de dosis de tratamiento. Por lo tanto, yo voy a tener que softwareizarme, digitalizarme. Cuando uno migra de una técnica nueva a otra, entonces lo ideal es cambiar su chip. Por ejemplo, yo trabajé toda la vez con 3D, ¿no? Radioterapia convencional. Si migras a IMRT, tienes que hacer las lecturas correspondientes para poder migrar a una nueva técnica y pensar como esa nueva técnica. No puedes querer hacer IMRT pensando todavía en 3D. No. Obviamente, si estoy haciendo IMRT, también tengo que tener un mayor control dosimétrico. ¿Por qué? Porque las dosis que estoy usando ya no van a ser de 60 a 72, van a ser 82, 90. Si me equivoco, va a ser con mayor dosis, por lo tanto, el efecto colateral en el paciente va a ser peor, ¿no? Entonces, por lo tanto, mi dosimetría tiene que ser más exacta, hay más enclavamientos de seguridad durante el tratamiento, y ustedes se preguntarán, ¿y qué cosas son enclavamientos? Cuando trabajamos con radioterapia, estos equipos que ustedes han visto ahí son muy sensibles. Si yo tengo un error de dosis, por decir, yo planifiqué, hice mi cálculo para tratar al paciente con 2 grays diarios y de repente el tecnólogo se equivocó y le va a dar con una tasa diferente, la máquina no le va a disparar porque se enclava inmediatamente y le avisa dosis no prescrita, dosis cerrada. Y no va a poder desenclavar la máquina hasta que el médico venga y él desenclave la máquina, ¿no? Y así sucesivamente. Por lo tanto, estos equipos, cuanto más sofisticados sean, también más enclavamientos van a tener. Y nuestra función es entender esos enclavamientos, porque imagínense que en pleno tratamiento salga un enclavamiento y ustedes no identifiquen de qué cosa está pasando, ¿no? La IMRT hace 20 años se pensaba que se podía dar un tratamiento así para radioterapia, que podía haber esa opción, pero no estaba materialmente puesta, ¿no? Se pensaba, había una idea. Hace 15 años había por ahí proyectos para hacerlo, algunas ideas, se comenzaban a hacer algunos moldes especiales, ¿no? Hoy en día es una herramienta clínica bien establecida. En Estados Unidos todos los pacientes son tratados con IMRT. Aquí en el Perú estamos empezando a tratar a pacientes ya con IMRT. ¿Qué es lo que hace el IMRT? ¿Se acuerdan que cuando yo les empecé a explicar con una técnica en campos fijos como este es un campo lateral y por acá todo este negro es el campo de irradiación, ¿no? Pero el IMRT lo que hace es hace subcampos, ¿no? Considerando el espesor del paciente, porque un paciente no es cuadrado, ¿no?
si ustedes se tocan su cara, tienen diferente espesor. Y si el tumor está en el centro de su cabeza, entonces va a tener diferentes profundidades para llegar. Entonces, lo que hace el MRT es hacer subcampos, que se llaman Binglex. Entonces, si yo hago subcampos, Binglex, que son estos, con las multiláminas, va adoptando la forma. Al final, lo que me va a hacer es esculpir lo mismo que este, pero con Binglex. De repente por acá estaba la médula, por acá le está dando menos dosis, pero sin embargo le está dando la dosis certera al volumen tumoral. Entonces eso es lo que hace la MRT, es modula la intensidad de radiación para esculpir la forma del volumen tumoral. Para que ustedes lo puedan entender mejor, ¿no? Les voy a explicar primero. Esta es, por ejemplo, una técnica 3D, ¿no? Una técnica conformacional usando los modelos de Robin. Entonces yo tengo mi volumen tumoral, que es este de acá, y tengo mi órgano de riesgo, que es la médula. Y el médico me dice, ok, irradia esta parte de acá, que es el tumor, pero salva la médula, ¿no? Prescríbele 10 grays y a esta médula no quiero que exceda de 4 grays, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo? Entonces pongo un haz de radiación, pero como ahí no puedo modular porque todo el haz que sale va a tener el mismo peso, voy a irradiar todo este campo, ¿no? Porque todo esto es el tumor. Y le pongo peso 4. Entonces toda esa área va a tener todo peso 4. Luego digo, bueno, entonces le pongo un campo por atrás y le bajo el peso de repente porque por ahí va a interaccionar directamente con la médula y le pongo peso 3. Pero todo ese campo de tratamiento va a ser peso 3. Luego le coloco otro campo, digo, bueno, también así 3, pero todo este cuadrado que es formado con tratamiento convencional va a tener una isodosis de 10. Entonces, si bien yo le estoy dando el volumen certero al volumen tumoral, pero ¿qué pasa con la médula? Yo ya volé con la médula, ¿no? Entonces, obviamente yo no voy a poder aceptar este tratamiento porque de repente el paciente va a tener problemas en la médula y un problema en la médula es un problema irreversible. Entonces, la calidad de vida de repente del paciente no va a ser muy buena. Entonces, no se acepta ese tratamiento. Entonces, ¿qué voy a hacer en este caso? Entonces, el médico lo que va a hacer es, bueno, ¿hasta cuánto llegas? Hasta 4. Entonces, lo que va a hacer es solamente llegar hasta 4 grays justamente para no dañar más la médula. Entonces, baja la dosis de tratamiento. Entonces, el resecado no va a ser total, ¿no? Entonces, este es nuevamente mi curva de isodosis, va a adoptar esta forma, va a radiar a todo este campo, pero, ¿no? Y también estoy radiando la médula. Usted dirá, pero pongo un campo así por los costados. Igual, sacarás este campo de tratamiento, pero no puedes sacar la médula del tratamiento. ¿Qué pasa con la MRT? La MRT tengo el campo de tratamiento, pero yo voy haciendo los Binglex. ¿Se acuerdan de los Binglex? Esos campos pequeños con diferentes pesos, ¿no? Diferentes pesos. Entonces, como por acá está pasando la médula, obviamente por acá le voy a poner menos peso, ¿no? De dosis. Luego pongo el mismo campo que le puse en conformacional, pero con la técnica MRT, con los Binglex, ¿no? Entonces, igual, este va a tener 2, esta parte va a tener 4 y de la parte de la médula va a tener 1. Y después luego le pongo otro campo, igual, ¿no? Con los Binglex, cambio los pesos. Entonces, al final, ¿qué voy a tener? Esto. Entonces, tengo la dosis certera al volumen tumoral, estoy protegiendo los órganos y si yo le pongo más campos por los costados, voy a eliminar esto todavía. Entonces, ¿qué voy a tener? La curva de isodosis precisa para dar este campo de tratamiento y la dosis de tolerancia en el órgano sano. Tener un mejor tratamiento en el paciente, ¿no? ¿Ustedes qué dicen? Sí, ¿no es cierto? Sí. Entonces, eso es la diferencia que hay, la IMRT. Eso diferencia la IMRT de la radioterapia convencional. Obviamente acá lo vemos fácil, pero en verdad hacer la dosimetría de estos Binglex no es tan fácil. Yo no puedo usar una cámara de ionización que es común de DAL para medir un campo acá. ¿Por qué? Porque acá tengo diferentes, por decir, pesos de campo, diferentes intensidades de radiación. Entonces yo no puedo poner una cámara. Entonces yo tengo que usar varias cámaras para medir un solo campo, que se llaman arreglos de diodos, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, esta es la diferencia que hay entre un 3D y un IMRT, ¿no?
Lo que yo quiero que quede bien claro es que en el término de IMRT se usan beam legs, ya no uso un campo grande uniforme, sino ya uso pequeños campos que me va a dar diferentes intensidades de dosis. Por ejemplo, en este IMRT, hay diferentes tipos de IMRT. Por ejemplo, puedo tener un IMRT con Stent Achu. O sea, por ejemplo, la máquina, el paciente está hinchado en y este es el gantry, y la máquina va a mover alrededor del paciente. Entonces, en este campo se van a formar estos beam legs, dispara. Luego pasa a este lado, se para, forma estos beam legs, irradia, se para. Luego pasa, llega a este ángulo, forma estos beam legs, dispara, y así sucesivamente. Esa se llama técnica Stent and Choke, ¿no? Pero la tasa de dosis es constante, es 600, ¿no? Yo no puedo hacer IMRT con tasa de dosis menos de 600. ¿Por qué? Porque dice 600 unidades de monitor por minuto. Si yo trabajo con 200, ¿qué quiere decir? Que el paciente va a estar por lo menos unos 15 minutos en máquina. Y ustedes dirán, pero ya pues 15 minutos. 15 minutos el paciente se va a mover. Se va a mover medio centímetro, qué sé yo. Que se mueva medio centímetro si estamos tratando, por ejemplo, un tumor que está muy cerca a la columna, a la médula. Entonces, en ese movimiento el paciente puede ser que yo irradie también parte de la columna. Por eso, cuanto más corto sea el tratamiento, va a tener mejor éxito. ¿Por qué? Porque el paciente va a estar fijo y yo voy a estar segura de que durante la radiación sí se radió el lugar que yo quise irradiar, ¿no? Por eso que usamos también inmovilizadores, que la vamos a ver más adelante. Entonces, esa es la técnica Stent and Choke. Obviamente, si yo estoy haciendo IMRT, indiferentemente la técnica de IMRT que yo use, yo tengo que hacer el control de calidad, ya no diario a la máquina, sino adicionalmente para cada paciente. Si yo voy a hacer, por ejemplo, tengo 10 pacientes de IMRT al día, yo tengo que hacer el control simétrico a esos 10 pacientes diarios. Y es bonito porque ustedes hacen sus equipos modernos, todo es softwareizado. Lo que ustedes tienen que hacer es entender el software del equipo dosimétrico y analizarlo. Porque ustedes pueden presionar y disparar y salir los valores, pero tienen que analizar los valores que les da a estos equipos dosimétricos. Entonces, lo que hacen los equipos dosimétricos es, mediante un arreglo de diodos, ¿no? Yo le mando la orden de que irradie. Por ejemplo, este es un equipo dosimétrico, esta es la gráfica, pero ahora lo vamos a ver. Cada punto es un diodo. Entonces, lo que hace es recibir la radiación como si fuera el paciente, y esta debe ser igual como la que yo planifiqué, la que yo imparto al paciente. Solamente se acepta una incertidumbre de 3%. No puedo yo aceptar un tratamiento si entre mi control dosimétrico y lo que voy a dar al paciente es mayor a eso. Nosotros por seguridad aceptamos hasta 1,5% de incertidumbre en el paciente, ¿no? Hay diferentes tipos de controles que uno puede usar. Podemos usar las placas dosimétricas, podemos hacer una cuba de agua sólida y una cámara de ionización, etcétera, ¿no? Estos son los arreglos de diodos o arreglos de cámaras. Depende de lo que ustedes usen, ¿no? Uno no es mejor que el otro, es simple y llanamente cómo ustedes quieren trabajar, con cámaras, con detectores de cámaras o con detectores de diodos. Este es lo que yo planifiqué, por decir, ¿no? Esto es lo que me da el software de planificación de radioterapia. Pero este es mi control dosimétrico, ¿no? Cada punto es un diodo. Cada punto es una cámara de ionización. Cada cámara por sí sola está como alrededor de $2.000. Imagínense este arreglo cuánto pueda costar. Son arreglos muy caros, tienen que estar bajo condiciones de temperatura y humedad, porque como son diodos no se pueden malograr y son caros, entonces hay que cuidarlos también. Y esa es responsabilidad del físico médico, ¿no? Salvaguardar estos equipos. Entonces, ¿a qué se resume todo esto? Primero, conocer bien su equipo. Si van a trabajar con IMRT, qué tipo de equipo tienen, qué tipo de equipos dosimétricos van a contar. Nunca hagan IMRT si ustedes no tienen sus equipos dosimétricos completos. No pueden hacer IMRT con una cámara de ionización. Tienen que tener su arreglo de diodos o su arreglo de cámaras. No pueden hacer IMRT si no tienen una cuba automatizada. No pueden trabajar con una cuba mecánica porque van a venir punto por puntos y en diagonales y en transversales, etc. Entonces, hay que seguir y hay que leer los protocolos que nos da la IEA, ¿no? La IEA es el Organismo Internacional de Energía Atómica, que te dan todos los protocolos a seguir cuando uno cambia de técnica. Se llaman los ICRUs. Ustedes entran a la página web de la IEA, van a encontrar el libro del Podogors, que es un libro de radiaciones, física de radiaciones, muy bonito, que es prácticamente la Biblia para los físicos médicos. O van a encontrar todo un libro de PPT sobre la física médica en radioterapia. Entonces, y son libros gratis que ustedes los pueden bajar y tienen acceso a ellos, ¿no?
Es la página del OIEA, en inglés es AIEA, ¿no? Estos son los equipos dosimétricos. Esta es una cuba de agua sólida. Yo no voy a usar una cuba de agua. Y ustedes no me han preguntado, ¿por qué yo voy a usar una cuba de agua para medir? ¿Por qué creen ustedes? A ver, ¿por qué yo tengo que usar una cuba de agua y no uso directamente la cámara? ¿Qué irradio yo con el equipo? ¿A quién irradio? A pacientes, ¿no? Pero yo no, para hacer mi control, yo no voy a irradiar al paciente. Entonces uso una cuba de agua, ¿no? Para simular lo más cercano al paciente. Entonces, si no tengo una cuba de agua, porque las cubas son inmensas y son muy caras, puedo tener una cuba de agua sólida, que es la densidad en espesor equivalente al agua, ¿no? Cada plancha es equivalente a 1 centímetro, a 2 centímetros, etc., ¿no? Entonces, este es para hacer mi dosimetría. ¿Ya? Entonces, puedo usar cuba de agua sólida o una cuba de agua. Uso el electrómetro, que es digital, él me da los voltajes, uso mi cámara de ionización, o una cuba, ¿no?, de placas de acrílico, para usar placas de acrílico. También puedo usar placas dosimétricas. No son placas convencionales que las que se toman los rayos X, son placas dosimétricas. Son placas de alta sensibilidad que yo en 2 grays, ¿no?, tengo tal cual como si hubiera tratado al paciente. Entonces lo que yo hago es escanear las placas irradiadas y compararlas con la que ya calculé para el tratamiento del paciente. Estas placas son muy caras, vienen en las EBT2, vienen en una cajita, vienen 25. Si yo usara una cajita, obviamente yo tengo que calibrar esas placas, ¿no? Entonces yo abro esta caja, ya una placa está malograda, porque esa placa yo tengo que calibrar para calibrar toda la caja de placas. No es que yo escaneo la placa en diferentes intensidades, calibro y ya esa placa es para esta caja y así para cada caja, ¿no? Estos son los equipos de los arreglos, ¿no? Este es de una marca, ¿no? Son arreglos de cámara de ionización. Cada punto que ustedes ven es una cámara de ionización. Entonces, ¿y por qué tengo que usar así este arreglo grande y complejo? Porque se acuerda cuando viene el haz de radiación, no viene uniforme, ¿no es cierto? ¿Cómo viene? ¿Se acuerda? Con los beam legs, con diferentes intensidades. Entonces yo no puedo medir con una sola cámara, porque una sola cámara sería este punto, las intensidades que pueden surgir en todo el campo. Entonces yo tengo que tener varias cámaras para medir las diferentes intensidades que se dan en el campo de tratamiento. Pueden ser cámaras, pueden ser diodos, etcétera, ¿no? Hay diferentes marcas en el mercado, todas son muy buenas, todas me dan muy buenas resoluciones, todas vienen con su software. Cuanto más diodos tenga, obviamente va a ser más fidedigno mi control, pero también voy a tener más perturbaciones. Entonces hay que saber escoger qué cantidad voy a usar, ¿no?, de diodos o de cámaras para yo hacer mi control. Algo muy sofisticado no necesariamente es lo mejor. Como hacemos también técnicas de arcos rotatorios que se llama BIMAC, o sea, tenemos el MRT que era haciendo los beam legs, ¿no? Pero el BIMAC ya es algo mucho más complejo, porque yo tengo, por ejemplo, el MRT, el paciente está echado y se va moviendo los beam legs y va irradiando al paciente con la misma tasa de dosis. Pero cuando hago BIMAC es más complicado aún, porque el paciente sigue echado, tengo los beam legs, pero paralelamente la intensidad de dosis se va cambiando, va irradiando 200, 300, 400, 500 intensidades de dosis. Entonces, obviamente va a ser mejor para el paciente porque la manera de esculpir, ¿no?, la radiación al volumen tumoral va a ser mejor. No sé si me dejé entender con lo que es BIMAC. ¿Sí? ¿Se entendió? Esta es una placa, ¿no? Esta es una cuba de agua sólida que se ha escaneado y se importa al planificador. Entonces, este es un planificador de tratamiento. Lo que hace un planificador en radioterapia es un simulador, ¿no? Porque yo cómo calculo la radiación que se imparte al paciente. No puedo. A mano no lo puedo hacer, es muy complejo. Entonces, este planificador, yo he metido las características de la radiación. La dosis en profundidad, la dosis por tamaño de campo, la dosis por beam legs, etcétera, ¿no? Entonces, este planificador lo que me hace es simular cómo interactúa la radiación en el paciente. Entonces, esto de acá es una cuba de agua sólida que se ha escaneado justamente para hacer un control de un paciente X.
Veo cómo se imparte la radiación y lo comparo con lo que he planificado, ¿no? Y debe ser lo más preciso, lo más exacto posible. Este es igual, ¿no? Este es el arreglo de diodos que se ha importado en el planificador y lo que me está leyendo, ¿no? En diferentes cortes axiales, sagitales, coronales. Al final, esto es lo que me da el software. Por ejemplo, este es lo que yo planifiqué en mi simulador, en mi planificador. Y esto es lo que me leyó, mi control dosimétrico, mis diodos o mis arreglos de cámaras. Es casi lo mismo. Entonces, si hay menos de 3% de incertidumbre entre esto y esto, entonces, ¿qué significa? Que estoy bien, ¿no? Y que el paciente puede pasar a tratamiento. Pero si hay una incertidumbre mayor, por ejemplo, la diferencia entre esto y esto es de 5%, yo no lo voy a aceptar. ¿Por qué? Porque de repente las multiláminas, la velocidad de las multiláminas ha cambiado. O de repente una multilámina no funciona, entonces no se mueve, obviamente no va a esculpir la radiación. Entonces eso me está avisando de que el equipo no está atendiendo lo que yo le estoy dando, no me está obedeciendo lo que yo le estoy diciendo que haga, ¿no? Por eso se hacen los controles dosimétricos para cada paciente, ¿no? Porque yo le estoy dando más dosis de radiación, ¿no? De tratamiento. Este es otro ejemplo. Ahora, estos equipos no solamente me van a medir intensidad de dosis, ¿no? o dosis dispersa o dosis impartida en el paciente, sino también de posición. Si de repente, por ejemplo, alguna multilámina, por ahí la velocidad es diferente o no está moviéndose bien, en ese gráfico que ustedes ven acá, entonces van a ver posición. Entonces, si este gráfico también está desviado, me va a decir la posición de la lámina tanto está desviada. Entonces, no se va a poder aceptar al paciente, ¿no? Entonces, estos equipos dosimétricos me van a medir dosimetría, o sea, cantidad de dosis, pero también posición de tratamiento en el paciente, ¿no? Esta es la calibración de las placas dosimétricas que le dije, ¿no? Entonces, nosotros tomamos una placa, irradiamos con diferentes cantidades de dosis y la escaneamos. Y esta escala de gris la graficamos en el escáner para tenerlo como un fondo. Entonces, cuando yo ya escaneé la placa irradiada con los beam legs o con el campo de tratamiento del paciente, yo ya tengo mi intensidad de grises calibrada en mi escáner. Se hace para cada caja, como les dije, ¿no? Yo pongo la placa encima de una cuba de agua sólida y comienzo a irradiar, como si fuera el paciente, ¿no? Al final la placa, este es lo que me dio el planificador, el simulador, y esto es lo que me dio la placa, casi parecido, ¿no? Yo escaneo y me tiene que dar menos de 3% entre placa y planificado. Yo puedo hacer mi dosimetría con una placa radiográfica dosimétrica, no es una placa simple, es una placa dosimétrica. Puedo hacer mi dosimetría con un arreglo de diodos, puedo hacer mi dosimetría con un arreglo de cámaras, o puedo hacer mi dosimetría con cuba de agua sólida o con cuba de agua común y corriente, ¿no? Usando esos diferentes equipos dosimétricos. En nuestro centro, también el equipo también tiene un dispositivo que se llama Portal Dosimetry, que tiene sus propios cristales para yo hacer mi propia dosimetría, ¿no? Entonces, uno escoge. En nuestro centro, en Aliada, tenemos todo. Tenemos equipo de dosimetría de cámara de ionización, equipo de dosimetría de diodos, tenemos placas dosimétricas y tenemos el Portal Dosimetry, ¿no? Entonces, estamos haciendo muchos trabajos de investigaciones para publicarlos y ustedes puedan tener acceso, ¿no? A través de Aliada. Este es el factor gamma, que es el factor de incertidumbre que no debe de excederse del 3% entre lo planificado y lo impartido en el paciente. Obviamente yo no lo voy a hacer eso a mano, porque eso ya me lo da el software del planificador y también me lo da el software del equipo dosimétrico, ¿no? Pero claro, yo sé que a ustedes les encanta aplicar sus fórmulas, ¿no? Las presentaciones yo las he dejado acá en el escritorio para que ustedes puedan tener acceso a ellas también. Pero el físico médico es una carrera muy noble. Ustedes hacen sus cálculos, hacen mediciones, son precisos en hacer sus cosas, pero en la carrera de físico médico es muy bonita porque todo lo que nosotros medimos, podemos ser precisos, se ve al final en la sonrisa de un paciente que viene a tratarse con cáncer. Entonces, todo lo exacto que podemos hacer, todo lo preciso, todo lo que nosotros medimos, al final el beneficiado va a ser ese paciente con cáncer que va a ser bien tratado, ¿no? Esa es la carrera del físico médico. Su trabajo lo ve realizado en un paciente.
Los equipos modernos, como yo les dije, teníamos un equipo de rayos X y un equipo de tomografía incrustados, ¿no? Que era para verificar el posicionamiento. Pero como también emiten radiación, entonces yo también tengo que hacer mi control de calidad a ellos. Cuando yo tengo un equipo el físico médico también es el encargado, por ejemplo, hacer del control de calidad de equipos de rayos X, ¿no? Ver su dosis que imparta. De repente el tecnólogo dice 2 kb y 40 ms y en verdad está disparando otra cosa y tiene una bonita placa pero con bastante dosis en el paciente. Entonces eso tampoco es bueno porque desde el punto de vista de protección radiológica no está cumpliendo, ¿no? Entonces, como yo tengo un equipo de rayos X incrustado en este acelerador lineal y un equipo de tomografía, entonces también tengo que hacer mis controles a estos equipos. Tengo que hacer mi control. Ahorita les voy a enseñar qué controles se hacen a un equipo de rayos X. Bueno, este es un equipo moderno de acelerador lineal. Es por aquí donde sale la radiación. Aquí el paciente se echa, la mesa se sube y se baja, se mueve derecha, izquierda, incluso es coplanar. Este es el portal dosímetro, que son cristales, que también sirve como un dosímetro para hacer mis lecturas. Esto de acá es un ánodo y un cátodo. Lo que hacen es tomar placa de rayos X y también puedo tomar tomografías, ¿no? En 4D. Entonces, esto de acá me sirve para posicionar al paciente y esto de acá me sirve para hacer mi control dosimétrico. Entonces, estos equipos ya tienen incluso las multiláminas, ¿no? Dentro de ellas, dentro de sus mandíbulas, y todo se importa a través de software, ¿no? Entonces, la probabilidad de que se equivoque, de irradiar un paciente por otro es muy, muy baja, porque el paciente, se le toma foto al paciente, él tiene un código de acceso, etcétera, ¿no? Entonces, yo no puedo irradiar de una manera de un paciente como si fuera otro, no se puede. Entonces, estos son los controles, por ejemplo, que nosotros hacemos convencionalmente a un equipo de rayos X, que es contraste, intensidad, ¿no? Nitidez. Entonces, nosotros tenemos los fantomas y pasamos. Porque, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo estoy haciendo mi verificación del paciente de ubicación y de repente mi contraste no es muy bueno? Voy a tener el borde de la imagen no va a estar borrosa. Y eso en rayos X se llama blur. Entonces mi blur va a ser muy grande. Entonces yo voy a tener una incertidumbre porque mi borde no va a coincidir con mi placa que tomé en el momento porque tengo un blur muy grande. Entonces yo tengo que calibrar también ese equipo de rayos X, ¿no? Entonces tengo estos fantomas y se toman las placas simple y llanamente y se ve hasta cuántas líneas de pares uno va a leer. Entonces acá, por ejemplo, si leo hasta acá, tengo una sensibilidad de 1,8, de 2, etcétera, ¿no? Entonces nosotros vemos hasta qué parámetros mínimo tenemos. Si yo veo que esto va aumentando, entonces llevamos al técnico, ¿no? O al ingeniero de mantenimiento para que revise el equipo de rayos X. Igual acá, ¿no? Y el control de calidad uno tiene que irlo graficando, porque no es que yo haga mi control y, bueno, ya pasó y no lo documenté. La OTAN, aquí en el Perú, que es el órgano regulador, todos los años te va y te inspecciona. ¿Por qué? Porque tiene que asegurarse de que, como nosotros trabajamos con millones de electrovoltios, como les dije al principio, tiene que asegurarse que lo que le damos al paciente es lo real y que nosotros hacemos nuestros controles para que el paciente tenga el éxito de su tratamiento usando radiaciones. Entonces, la OTAN lo que nos pide es esto, ¿no? Entonces nosotros también hacemos, y aparte a nosotros nos gusta hacer los gráficos, ¿no? Los físicos, los matemáticos, nos gusta hacer los gráficos. Entonces, y de ahí nos partimos también los trabajos de investigación, desviaciones, medimos en agua sólida, cambiamos, por ejemplo, gelatinas especiales, etcétera, para hacer nuestras dosimetrías, ¿no? Siempre hay que preguntarnos, el físico médico en un centro de oroterapia, en un centro de rayos X o de medicina nuclear, es el que asesora la compra de los equipos, del equipo en sí, de los equipos dosimétricos y del flujo del servicio. Entonces, nosotros, por ejemplo, dice, voy a usar placas dosimétricas. Ah, perfecto, vamos a usar, yo quiero la más moderna y la más nueva y la que tenga mayor resolución. Perfecto, te la van a comprar. Pero también hay que pensar que esa placa dosimétrica va a usar un escáner y que no todos los escáneres le dan a esa placa dosimétrica. Por eso el físico médico tiene que leer mucho, porque no solamente decir, quiero lo último, porque no siempre lo último es lo mejor, sino acondicionarse para qué lo va a usar. Si voy a usar una placa dosimétrica para IMRT que sea de alta sensibilidad, entonces yo tengo que leer que la marca que voy a comprar y el escáner que sea compatible para esa marca. Porque de repente yo quiero el último modelo de escáner, perfecto, te lo compra, y no es compatible con la placa que tienes. Entonces esas cosas, parecen mentiras,
dicen, bueno, por eso no. Sí es importante porque eso hace que todos tus equipos que tú tienes funcionen en forma correcta, en forma idónea. Estos son otro tipo de pruebas que se hacen para la TAC simulación, ¿no? Son los fantomas que tenemos con diferentes intensidades también, ¿no? Diferentes, densidades, ¿no? Entonces nosotros irradiamos y medimos, ¿no? Por ejemplo, acá ustedes ven círculos, ¿no? Nitidez, ¿no? Los pares de línea. Este es otro fantoma que vemos contraste, ¿ves? No acá mi blur es casi cero. O sea, tengo buen borde, no tengo un blur, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Nitidez. Hasta cuántos puntitos, hasta de 2 milímetros yo puedo ver. Entonces yo tengo una resolución hasta de 2 milímetros en esa imagen, ¿no? Igual acá mis pares de línea, mis contrastes, ¿no? Entonces eso lo hacemos periódicamente para cerciorarse que nuestro equipo está en las buenas condiciones, en óptimas condiciones, ¿no? Porque el IMRT estamos trabajando con campos, le dije, hasta de 1 por 1 centímetros. Con un mid-lex. Entonces, si yo me equivoco en 1 milímetro, ¿cuánto es el porcentaje de error? Es bastante. Cuanto más pequeño sea tu campo, tu dosimetría debe ser más exacta. Esto es un planificador, ¿no? ¿Qué les dije que era el planificador? ¿Qué hacía el planificador? Calculaba, cuantificaba, simulaba, ¿no es cierto? Simulaba. Lo que hace el planificador es simular lo que le pasa al paciente cuando yo irradio. Por ejemplo, acá le estoy poniendo 5 campos y me está simulando la forma, ¿no? Me está simulando, porque yo no puedo ver la energía cuando estoy impartiendo la dosis en tiempo real del paciente. Entonces, por eso uso el planificador. Entonces, lo que yo hago es cerciorarme, mediante los arreglos dosimétricos, que lo que le estoy dando al paciente mediante mi planificador sea lo mismo. Este es otro ejemplo de planificador versus equipo dosimétrico. Otro ejemplo. El factor gamma, que les dije que no debe ser más del 3% según las normas internacionales. Eso va a depender de cada centro. En verdad, el 3% es la tolerancia. Pero si tú tienes un equipo moderno, tienes tantos equipos dosimétricos, no vas a aceptar 3%. Nosotros aceptamos hasta 1,5%, ¿no? Por un tema de seguridad, un tema de tranquilidad también para nosotros. Hay pacientes que tienen tumores y el ojo está sumergido, ¿no? Y el ojo del paciente B es un hombre, por ejemplo, de 30 años, que si yo le voy a irradiar un poco más allá, puede perder la vista. Entonces yo no me puedo permitir una incertidumbre de 3%. Entonces por eso en general a todos los pacientes nuestras incertidumbres es menos de 1,3%, ¿no? 1,5%, perdón. Hay diferentes técnicas, protocolos que ustedes pueden hacer para usar su dosimetría. Ustedes pueden ver en la página de la IEA, el TRS 398, están todos los protocolos para que ustedes midan forma de electrones, forma fotones, qué equipos dosimétricos usar. No te recomienda ningún equipo marca, sino tú uno escoge según el uso que uno le da. Entonces, para irradiar las placas lo puedes hacer con cuba de agua sólida, lo puedes hacer sin agua sólida, puedes irradiarlo directamente en el gantry, etcétera, ¿no? Solamente tienes que usar tu factor, ¿no?, de corrección. Este equipo de acá, por ejemplo, es un Archeck. Ya, porque como le dije, antes la IMRT se medía así, pero la IMRT no era un campo fijo así, sino que la máquina irradiaba y se rotaba a los 360 grados. Entonces crearon un arreglo de diodos, que es este de acá. Hay de diferentes marcas. Entonces lo que hace este arreglo de diodo es captar la radiación tal cual como se irradia el paciente, en forma circular, y me lee lo que entra y sale del paciente, tal cual como si fuera el paciente. Es mucho más exacto, ¿no? Entonces si yo voy a hacer BMAC, ¿no?, una técnica tan sofisticada, obviamente tengo que tener este arreglo de diodo. Puedo usar pero mi incertidumbre va a ser mayor. En cambio, ¿por qué? Porque acá solamente lee entradas, interacción, entrada, pero acá lee entrada y salida, tal cual como se le está dando real al paciente. Nosotros tenemos en nuestro centro este equipo de diodos que se llama Archeck, ¿no?, que lee la entrada y la salida. Es más, esta parte hueca que ustedes ven acá
Tenemos fantomas que simulan pulmón, aire, grasa. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, un cáncer de pulmón y estamos haciendo la IMRT en el pulmón, entonces ponemos el fantoma de aire, esta parte de acá, para que simule lo más posible al paciente, ¿no? Durante mi control dosimétrico. Y esto es lo medido y esto es lo planificado. No tengo mi gráfica, están mis curvas, están pasando todas, ¿no? Mi error es menos de 2%, acá está 1,2% de aceptación. Este es mi arreglo de MacCheck, que es también con diodos, para hacer IMRT, pero mucho más simples. Igual, tengo el software, ¿no? Entonces yo tengo con el control dosimétrico, lo planificado, ¿no? Puedes ponerlo a colores, puedes poner blanco y negro, y tengo mi curva de lectura, ¿no? Acá hay un diodo que no leyó, por ejemplo, ¿no? Entonces esto está desviado, pero el resto está pasando muy bien. Esta es la cuba automatizada que tenemos, es un tanque de agua. Cuando nosotros colocamos la cuba en el acelerador lineal, automáticamente se alinea ella, ¿no? El tanque se llena a través de esta agua, que es agua destilada, y el tanque lo llena y lo saca automáticamente, no hay que llenarlo a mano, ¿no? Me puede correr en dosis en profundidad, porque ustedes sabrán que la radiación, cuando interactúa con una materia cualquiera, en este caso hueso, piel, grasa, cuando va atravesando en profundidad va decayendo, ¿no? Porque esta está siendo absorbida. Entonces a eso se llama curvas de PDD, curva de dosis en profundidad, que es lo que nosotros tomamos por cada tamaño de campo. Porque si ustedes irradian a 5, 10, 20, 30 centímetros de profundidad en el agua para un campo de 10 por 10, y luego irradio lo mismo para un campo de 20 por 20 o un campo de 1 por 1, esos PDDs van a variar. Entonces nosotros tenemos que medir campo por campo de diferentes profundidades para hacer el comisionamiento. Se llama comisionamiento cuando viene un equipo nuevo y yo tengo que caracterizar el haz de radiación al planificador, al simulador. Tengo que meter todos esos datos. Por eso se usa esta cuba automatizada. La cuba automatizada te va a medir de repente en 3 días todos los datos que tú deseas. El tema es analizarlos y meterlos al planificador, que te puede demorar 1 mes o 2 semanas, dependiendo con tu equipo de trabajo con que cuentes. Este es un electrómetro que se conecta a la cámara de ionización. Entonces, este electrómetro me da diferentes voltajes, más 300, menos 300, según el protocolo que uno trabaje, y es digital. Entonces, este electrómetro me da las medidas, ¿no?, en nanocoulomb. Entonces, que es lo que yo uso como carga, y yo con eso hago mi relación de dosis medida. Todos los equipos vienen con su software de reconocimiento, porque no puedo comprar un equipo así si no tiene un software, ¿no? Entonces, yo no voy a hacer todo eso tan complejo a mano. También, pues, si lo hago a mano, claro, se puede hacer, pero mi certidumbre va a ser mucho más grande, ¿no? Este es el equipo de trabajo del Centro Oncológico de Aliada, donde trabajamos. El acelerador lineal es un Trilogy, es de última generación. Somos un equipo nuevo, a partir de abril recién hemos instalado este equipo en nuestro centro, y somos el primero en el Perú en dar ese tipo de tratamiento a los pacientes con cáncer, ¿no? Sé que en Centro de Neoplástica también van a instalar equipos parecidos, y la tendencia es a eso, ¿no? Usar técnicas modernas para optar por un mejor tratamiento en el paciente, ¿no? No sé si tuvieran alguna pregunta. Bueno, muchas gracias, Berta. Por favor, te puedes acercarte un poquito más aquí para que te vean la cámara. Ya. Bueno, amigos, ya saben ustedes el procedimiento. Se trata de que ustedes interactúen con la sociedad, de modo que las preguntas concisas, pero acá, para que quede grabado para cienciaperú.tv, que sean ustedes actores de la ciencia. Al hacer la pregunta, dicen su nombre y la pregunta. Por favor, rápidamente, para que no tengamos pérdida de tiempo en cámara. Cuesta caro la cámara. ¿Tiene preguntas? ¿Pasa? ¿No? A ver. No solamente pueden preguntar de lo que han escuchado, también este curso es también la interacción. Bueno, ahora sí alguien tiene que preguntar, porque si no los jalo a todos, ¿no?
Ahí está. Bueno, ha salvado. Un aplauso para el hombre. Ha salvado la promoción. Nombre y pregunta. Mi nombre es... Que te mire acá la... Mi nombre es Max García y mi pregunta no es tanto relacionado a lo que se ha hablado, pero quisiera saber en qué tanto influye la carne con la actitud hacia el hombre, porque tengo entendido, he leído por ahí, de que consumir demasiada carne hace de que uno se vuelva un poco más violento. ¿A qué carne te refieres? Carne de res. A ver, eso sí que es un poco... Sí, lo que pasa que hay una teoría que usan muchas culturas, que cuando uno mata a un animal, que es una res o un chancho, un cerdo, el cerdo... Sí. El cerdo sabe que lo van a matar y elimina toxinas, o sea, emite toxinas en su carne. Igual la vaca, la res sabe que lo van a matar y comienza a eliminar toxinas. Es como a uno, ¿no? Si a ti te asustan con un cuchillo porque te van a matar, obviamente tu cuerpo, tu adrenalina aumenta y eliminas toxinas en tu carne y la intoxicas. Entonces, cuanto más carne, la teoría dice, que no es a ciencia cierta también, o sea, no es que el 100% que consume carne, todos son violentos. Es la tendencia de que cuanto más carne consumas, eres más violento. Pero es que en la naturaleza todo en exceso o deceso te va a causar enfermedades. Si tú comes demasiada carne, vas a estar muy bien desde el punto de vista proteico, pero vas a tener otras carencias, vas a tener ácido úrico en exceso y te va a dar otro tipo de enfermedad. Por eso la naturaleza es en equilibrio, ¿no? Todo, muchas verduras, mucha fruta. Claro, también comer una sola clase de fruta o una sola clase de verduras también te va a causar daño, porque no vas a tener la proteína de la carne o no vas a tener la proteína de los cereales. Por eso todo debe ser balanceado, ¿no? Equitativo. Mi nombre es Henry Martínez, de la carrera de Química. Yo quiero preguntarle, ¿cuál es el cáncer más frecuente y debido a qué? ¿Por qué es más frecuente este tipo de cáncer? Sí, ok. Bueno, aquí es por zonas, es por regiones. Aquí en el Perú estamos divididos en A, B, clase alta, y C y D, clase media y baja. Entonces, la clase C-D está relacionada con promiscuidad y el cáncer de cervix es muy alto. Ustedes van a los hospitales nacionales, el porcentaje de cáncer en mujeres, de cáncer de cervix es alto, pero si van a clínica es diferente, el porcentaje de cáncer es AB, entonces es cáncer de mamas, ¿no? Entonces, no hay una relación más que con el papilomavirus humano en el cáncer de cervix, pero hay relaciones, por ejemplo, en modo de vida. Por ejemplo, aquella mujer que tiene más de 40 años y nunca tuvo hijo, la probabilidad de que desarrolle cáncer de mama es mucho mayor. Todo lo contrario con la promiscuidad. Una mujer, por ejemplo, que inició su vida sexual a los 13 años, la probabilidad de que desarrolle cáncer a los 30, 45 años es mucho más alta. Entonces, es así más o menos las probabilidades de cáncer. O sea, ¿me está diciendo que era cierto esa frase que decían los jóvenes, la virginidad cáncer? Claro, lo que pasa es que tenemos órganos, tejidos que tienen una función específica, ¿no? Y si no se usan, se atrofia y puede desencadenar esa enfermedad, ¿no? Bueno, como ustedes notan, eso abona en favor de la tesis que hay que comportarse como hombres primitivos. Pero no hay que exagerar. Le agradecemos a Berta García, por favor, un aplauso. Gracias.